for life. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a tu espacio Hablemos de SIDA. Y hoy nos encontramos transmitiendo desde el Parque Nacional El Boquerón con un clima muy agradable, que hace un frillito mero exótico y también con una vista espectacular, Marce. Y este día es un programa especial, ¿sabes por qué, Marce? ¿Por qué, Luisito? Porque hoy es 1 de diciembre y de todos los países a toda hora estamos conmemorando el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Así es, Luisito, y esa es la razón de ser de esta transmisión, en donde queremos aprovechar para enviarles un saludo muy especial a todas las personas que trabajan en las organizaciones civiles, en los hospitales, en las unidades de salud e instituciones gubernamentales que forman parte de la respuesta nacional al VIH desde 1984. O sea, hace hace poquito. Como 4 años tenía Marcela. No, mentira, hace poquito. Yo nací en el 88. Vale la pena que nos lo aclares, Marcela. Sí, tú naciste en el 89, bichito. Por supuesto, estamos chiquitos todavía. Bueno, y también queremos recordar que este programa vamos a estar haciendo un documental donde vamos a hacer un recuento histórico de todos esos aspectos relevantes que han marcado la respuesta de nuestro país, esos acontecimientos que merecen y valen la pena recordarse. Y de antemano, antes de pasar a este reportaje especial, queremos pedirle una disculpa a todos esos seres anónimos que no lo vamos a mencionar, pero que sin lugar a dudas formaron parte importante de esta respuesta. Así que para no hacerlos esperar más, Marcela, veamos el siguiente reportaje. Comenzamos. Es lunes en la mañana en el Hospital Rosales. Un hombre de aproximadamente 34 años de edad, proveniente del departamento de La Unión, ingresa por la puerta principal del área de consultas. Su estado de salud es delicado, los síntomas se relacionan con la tuberculosis y su sistema inmunológico está débil. No obstante, ninguno de los médicos se atreven a dar un diagnóstico. El expediente clínico del paciente indica que ha sido deportado recientemente de los Estados Unidos. Luego de exámenes realizados fuera del país para determinar la causa sintomática, ninguno de los médicos residentes lo pueden creer. El paciente adquirió el virus de inmunodeficiencia humana y ahora está en su etapa más avanzada, el SIDA. Según registros del Sistema Nacional de Salud, este sería el inicio de la epidemia del VIH-SIDA en el país. Estamos conscientes de lo que tenemos, pero también creemos que tenemos derecho a la vida y a la salud. Los medicamentos los que nos preocupan, porque en lo que va de los 44 días de haber presentado el amparo han fallecido 7 personas ya, y son estas cruces que tenemos acá. Lamentablemente las declaraciones del señor ministro, o no sé, del ex ministro de Salud, fueron que no habían recursos económicos ni infraestructura en El Salvador. Desde aquel día muchas cosas han cambiado, pero el camino no fue fácil y miles de personas perdieron la vida a causa del SIDA. Un camino lleno de aciertos, pero también de errores, de acuerdos y enfrentamientos. Un camino de historia, el camino de la respuesta al VIH en el país. Luego de diagnosticar el primer caso en etapa SIDA, surgieron grandes interrogantes. ¿Tendremos la capacidad para detectar nuevos casos a tiempo? ¿Hay medicamentos para tratar la epidemia? ¿El personal de salud está informado para enfrentarla? En 1985 todas las respuestas eran negativas. Y es que en aquellos días el VIH era tomado como un fenómeno apocalíptico. En el principio del abordaje del VIH, yo le puedo decir, aunque suena tal vez muy fuerte, podemos compararlo con lo que era el tratamiento a los leprosos en las épocas bíblicas, que los leprosos eran apartados a vivir en condiciones horribles, ¿verdad?
Y si bien es cierto, no era tan tajante así en aquellos años aquí con las personas viviendo con VIH, pero sí había mucho temor, ¿verdad? Mucho rechazo hacia ellos. Venimos desde el tiempo donde el personal de salud se ponía bolsas negras de basura en los pies, en el cuerpo, en la cara, y se tapaban con tapabocas para entrar al área de VIH del Hospital Rosales específicamente. En aquel entonces, la mayoría de la población no creía que existiera esta nueva epidemia, y los que sí creían consideraban que esta solo podía darse en las comunidades homosexuales y trabajadoras del sexo. En 1988, y debido al aumento de casos registrados, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, crea el primer programa nacional de ITS VIH-Sida, bajo la dirección del doctor Rómulo Vides. Se empezó de 1988 en adelante como que a perfilar ya un esfuerzo mucho más organizado, ¿verdad? Y en ese tiempo la atención se centralizaba en el Hospital Nacional Rosales. En aquellos años el Ministerio, el Programa Nacional, tuvo la visión de involucrar en los esfuerzos de sensibilizar y capacitar, porque no es solo el hecho de dar información a las instituciones, sino también de sensibilizar. Acuérdense que en aquellos años todo era prejuicio, ¿verdad? Que si nos involucrábamos en el trabajo de VIH éramos tildados como, bueno, mi persona le llamaban la psicóloga del SIDA. En la época del doctor Vides pues se hicieron muchos avances, se dieron capacitaciones en lo que era el tema, ¿verdad?, a los servicios de salud, las unidades y hospitales, ¿verdad?, y se comenzó la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Construir una plataforma para responder a una epidemia emergente constituyó todo un reto. Sin información ni pruebas para detectar los nuevos casos, el VIH continuaba causando más muertes. Con todos los pronósticos en contra, el primer equipo del recién habilitado programa de VIH, conformado únicamente por 3 personas, comenzó a trabajar, brindándoles información a la población sobre las formas de prevención. Sin embargo, aquel pabellón del Hospital Rosales seguía recibiendo más personas en fase SIDA, puesto que aún no existían los medicamentos para tratar a la que se conocía en aquellos días como una mortal enfermedad. Muchas familias, por ejemplo, cuando sabían de que un familiar o una persona de su núcleo estaba viviendo con VIH, los abandonaban. No querían saber nada de ellos en el Hospital Rosales. Yo recuerdo un caso de un jovencito que falleció en esos años, que con solo 18 años la familia lo abandonó en el hospital, no quiso nada, no quiso apoyarlo. Fue estigmatizado grandemente. Entonces era muy duro en aquellos años el revelar su condición de diagnóstico, ¿verdad?, de ser VIH positivo. Pero no todo estaba perdido. A principios de los 90 se implementaron en el país las primeras pruebas de VIH, se intensificaron las jornadas de capacitación para la prevención de la enfermedad y se mejoró el sistema de vigilancia epidemiológica. Paralelo a estos esfuerzos, las personas con VIH comenzaron a revelar su diagnóstico públicamente. Esto para desmitificar las construcciones negativas que se habían hecho alrededor de la epidemia. Una de ellas fue Víctor Manuel, fundador de Fundasida, quien también más tarde fallecería a causa de la infección. Fundasida fue la primera organización de la sociedad civil en trabajar el tema y brindarles acompañamiento emocional a las personas con VIH. Ahí se les enseñó que su diagnóstico no las limitaba a hacer uso de sus derechos humanos. Esto dio la pauta para que más personas con VIH comenzaran a organizarse para reducir el estigma y la discriminación que se sufría día con día. Ese fue el auge de la organización y las esperanzas para responder a la epidemia. Sin embargo, aún existían problemas estructurales como el estigma y la desinformación que obstaculizó a muchos de estos esfuerzos. La epidemia seguía siendo vista como un castigo divino. Saber que desde 1984 existieron personas que incursionaron en la investigación y prevención del VIH. Y es que, Marcela, la década de los 80 era una década rodeada de pánico, de miedo, de rechazo a la información y de mucho estigma y discriminación. En donde hablar de VIH era automáticamente hablar de SIDA y hablar de muerte. Y esas cosas han ido cambiando, hemos tenido una evolución progresiva. Así es, Luisito, hemos avanzado como país en donde la sociedad civil se ha organizado para darle respuesta. Así es. Y podemos decir, no misión cumplida, pero sí que hemos
avanzado. Y el camino todavía es largo para llegar a esa meta, que es llegar a 0 infecciones nuevas, 0 estigma y discriminación. Y por esa razón, en esta segunda entrega de nuestro reportaje vamos a estar haciendo una recopilación de esos acontecimientos en donde la sociedad civil ha jugado un papel importante para consolidar estos logros. Así que a continuación, nuestra segunda entrega. No. ¿Por qué estás apoyando esta actividad? Ay, porque sí. Porque soy una persona viviendo con VIH y tengo derechos, igual que todas las demás personas. Decir, no me imaginé llegar hasta donde estamos, llegar hasta donde estamos luchando para que esto no se vaya dando. Y en lo personal es bastante difícil, porque si echo todo el tiempo atrás de todo lo que en aquel entonces existía la discriminación y que todavía sigue persistiendo, es bastante duro, pero a la vez me alegra porque digo yo, no estamos solos y solas. La década de los 80 estuvo rodeada del pánico e incertidumbre en el tema del VIH. En aquel entonces, hablar de SIDA era sinónimo de muerte. A raíz de ello, muchos movimientos sociales de personas con VIH emergen a principios de los 90 para frenar el avance de la epidemia en el país y exigir que se les trate como seres humanos. La sociedad civil hacía lo suyo para orientar a la población y evitar nuevos casos de VIH. Se creó la primera línea confidencial de información sobre el VIH-Sida y se duplicaron los grupos de apoyo emocional para las personas con VIH. Por otro lado, el gobierno forma los primeros grupos de consejería y promotores de salud en el tema del VIH. Y en 1996 se descubre la terapia antirretroviral, un acontecimiento que cambiaría el rumbo total de la epidemia. Pero los costos y las patentes de las terapias implicaban para el gobierno una inversión mensual de casi 8,000 colones por paciente. Fue hasta 3 años después del descubrimiento que el Seguro Social adquirió una pequeña cantidad de los nuevos fármacos, pero la demanda era tan grande que muchos se quedaron sin sus medicamentos. Ni siquiera soñarlos, eran tan caros, ¿verdad?, que a excepción de la Seguridad Social, que tenía unos poquitos por ahí, ¿verdad?, y de las ONGs que obtenían donaciones, ¿verdad?, de otras ONGs de fuera del país y que tenían para algunos pocos casos, no contábamos con el tratamiento antirretroviral. No era culpa de los gobiernos ni del Ministerio de Salud, simplemente los presupuestos de salud no daban para esto. Entonces, en ese momento era interesante porque yo me paraba a hablar en un evento y estaban con pancartas, Luis, estaban gritando y estaban afuera del salón exigiendo sus derechos, lo cual era positivo, ¿verdad? Y lo entendíamos. A veces estuvimos en el Ministerio de Salud, en el ex programa nacional, que era una oficinita pequeña, y estábamos reunidos y de repente me decían, doctor, con permiso, que tenemos afuera una marcha. Ah, no me diga, ¿y eso? Sí, contra el programa, porque no hay terapia, etc. Entonces ya volvemos, y se salían con su megáfono, criticándonos a veces muy fuertemente, con pancartas, y a la hora volvían a entrar y continuaban su reunión. Entonces requería una gran madurez de todos, pero así fue. Esa es una historia, no solo en salud, la historia del Salvador, creo yo, ¿verdad? O sea, a mí me diagnostican en 1999 y a un año después se me desarrolla una toxoplasmosis, cuando prácticamente como que no considero, ¿verdad?, que no había suficientemente la experticia, ¿verdad? Todo el mundo estábamos aprendiendo y bueno, y resulta que mi sistema inmunológico ya dictaba, ¿verdad?, que yo necesitaba un medicamento antirretroviral. Pero también estaban aquellos políticos que proponían un perfil para acceder a los fármacos. El diputado del Partido de Conciliación Nacional, Rafael Machuca, dice que la ley de prevención del SIDA debe establecer que la atención a pacientes con SIDA debe ser clasificada, es decir, que sean prioridad quienes se infectaron por accidente y no los que tienen sexo descontrolado. Los promiscuos, por ejemplo, no tienen la misma valoración que un niño, por ejemplo, infectado en el vientre materno. No es igual. No es lo mismo la enfermedad de una ama de casa, ¿verdad?, que por lo general no sale de su hogar,
al que tiene la oportunidad de, por ejemplo, de contagiarse en su vida licenciosa en la noche, por ejemplo. No es lo mismo. Aunque todos son enfermos, pero en la distribución de los recursos el Estado tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que regular la inversión. Pero el personal de salud se negaba a quedarse con los brazos cruzados y resignarse a este tipo de propuestas. Por ello, un equipo conformado por especialistas de todos los niveles comienzan a buscar alternativas viables a la problemática. Esa fue la primera comisión técnica de VIH. Este grupo de profesionales teníamos como mucha ilusión de ya no sentarnos en las clínicas enfrente del paciente a solo dar multivitaminas, sino a poder manejarle de una manera eficaz la enfermedad. Y empezamos a planificar, presentamos en un desayuno, invitamos a la directora del Seguro Social en ese entonces, la licenciada Ana Vilma de Escobar, al ministro de Salud, al director del Hospital Militar, y los sentamos y les planteamos la necesidad de tener presupuesto para esos medicamentos, lo que implicaba ver morir a cuántas personas por esta enfermedad y a ver las cantidades que íbamos a invertir. Pero la sociedad civil se estaba cansando de que las soluciones no llegaran antes que las velas y los entierros de sus amigos y familiares. Fue así como comenzó la época de las pancartas y las luchas de la sociedad civil para presionar al gobierno a buscar otras alternativas para comprar los medicamentos. En medio de un acalorado clima de discusiones entre la sociedad civil y el gobierno, un grupo de 27 personas con VIH demandó al Estado salvadoreño por no proporcionar a las personas con VIH la terapia antirretroviral, y una demanda traería más demandas. La sociedad civil acusaba al sistema político de no responder oportuna y adecuadamente a la epidemia, pero del lado gubernamental también tenían sus puntos de vista. Yo creo que el gobierno siempre estuvo interesado. Lo que sucede es que, bueno, se daba una demanda que era de derechos y de necesidades y bueno, ante un gobierno que no contaba con los recursos. Desde la parte técnica como Ministerio de Salud, nosotros tratábamos de reunirnos con las ONGs, con las personas afectadas y de llegar a acuerdos. Me atacaban constantemente y por la necesidad que había de los medicamentos, y no entendían que estábamos capacitando al personal, que el ministerio estaba buscando tratar de solventar el problema de la mejor manera. Entonces nos atacaban y hubo un día, casi al final de la primera semana, que yo dije, yo me voy, me regreso a El Salvador, porque ese día me habían hecho llorar todo el día de la forma en que me trataban por ser personal del Ministerio de Salud. Sin embargo, el siguiente día no me quise levantar, no quise salir del hotel, y ellos llegaron a buscarme. Ellos decían que era la metodología para enseñarle a las personas a pelear por lo que querían, pero creo que eso contribuye en ese momento no a una unión de trabajo, sino a conflictuar más. Acompañamos muchas veces las luchas desde las personas viviendo con VIH, desde los antirretrovirales, desde el derecho al acceso a la psicología, a la atención integral. Y también son los años de las pancartas, de las manifestaciones, de las protestas, básicamente por el acceso a un servicio integral de salud. Irónicamente, tanto la sociedad civil como el gobierno trabajaban por el mismo propósito, aunque de forma distanciada. Pero en el año 2000, estas manifestaciones sociales comenzarían a generar logros. A partir de ese año, la terapia antirretroviral llegó al país. En el 2001 se aprueba la Ley de Control y Prevención para la Infección Provocada por el VIH para defender los derechos de las personas positivas, y se elimina el requisito de la prueba del VIH para acceder a un trabajo. Y en el 2002 se inaugura el programa de prevención de la transmisión vertical del VIH. De esta forma se logró reducir de 150 niños que nacían con VIH al año a 5.
Sin lugar a dudas, Marsella, la sociedad civil jugó un papel fundamental para que la terapia antirretroviral llegara al país. Así es, Luisito, y sabes que eso fue muy importante porque fue como una esperanza en aquel camino oscuro que llevaba la epidemia en aquel entonces. Una década de esperanza, de sueños, Exacto. de compromisos. Sin embargo, aunque ya habían leyes que ampararan los derechos de las personas con VIH, habían políticas que todavía quedaban como pendientes para que en realidad se materializara en que las personas con VIH tuvieran una defensa plena y absoluta de sus derechos humanos. Son compromisos que se iban adquiriendo en el devenir histórico, pero para ampliar más estos compromisos y cómo se llegó a esas resoluciones, tenemos nuestro tercer bloque del reportaje. Y el desenlace y los retos que tenemos que cumplir. Vamos a ver la tercera entrega. A pesar del trabajo realizado y del avance en la respuesta a la pandemia, temas como la universalización de la terapia antirretroviral, el acceso a las pruebas de CD4 y carga viral y la discriminación por parte del personal de salud hacia las personas positivas seguían siendo retos para el Programa Nacional de VIH. La década de los compromisos comenzaría a vislumbrarse. Pensamos que no había nada, no existía una ley, nada que nos reglamentara. Se hizo una ley junto a la sociedad civil, se hizo un reglamento para esta ley, las primeras normas de atención, y esto nos fue dando un parámetro para que el año 2000 en adelante pudiéramos contar ya con información normal, unas normas que nos dijeran qué poder hacer y una ley que nos rigiera. Fueron años muy intensos. El gobierno salvadoreño comienza a trabajar en la universalización de la terapia en el 2004 y en el 2005 se inaugura el Centro de Excelencia para Niños con Inmunodeficiencia, conocido por sus siglas como CENID. Y para el 2006 se inician las pruebas gratuitas de VIH en los centros de salud. Pero el distanciamiento entre el gobierno y la sociedad civil todavía era un obstáculo para ver la epidemia del VIH de una manera uniforme. Por ello, en el 2009, diversos movimientos sociales pidieron a la jefatura del Ministerio de Salud un cambio en la dirección del Programa Nacional de VIH. El nombre que hacía eco en sus propuestas era el de la doctora Ana Isabel Nieto, quien había trabajado desde el sector de la Iglesia Católica en la prevención del VIH en las pequeñas comunidades. Muchas organizaciones vieron, digamos, en mi persona, ¿verdad?, la experiencia de trabajo y el compromiso que tenemos desde hace muchos años en este campo, y le pidieron pues a las autoridades, ¿verdad?, que se me incluyera dentro del proceso para la selección de la dirección del programa. Entonces pasé todo un proceso de selección, no era una cuestión de dedo o porque las organizaciones lo pidieron, sino que se hizo todo un proceso de selección. Y conociendo, digamos, el tema, la experiencia, eso pues hizo que yo ganara ese proceso. Con la nueva administración se comienzan los esfuerzos para evitar los desabastecimientos de medicamentos e insumos de laboratorio. Y en el 2010 se registran datos históricos en la reducción de nuevos casos de VIH. Además, junto a la sociedad civil, se inician las consultas para validar todas las políticas públicas respecto a la pandemia. El Salvador está recogiendo los frutos cosechados durante todos estos años. El país hoy por hoy ve hacia una respuesta unificada en la temática del VIH, diferente de lo que era antes, en que las organizaciones buscaban trabajar por su lado, pelear con el Ministerio de Salud, el Ministerio tratar de resolver los problemas que teníamos y no buscar ese consenso. Hoy vemos a una sociedad civil sentada en una mesa con el Ministerio de Salud, con los organismos internacionales, buscando las mejores soluciones hacia la toma de decisiones en X situación. ¿Qué lo hemos logrado ahora? Bueno, ahora hemos logrado mucho. Tenemos la terapia antirretroviral gratuita, ¿verdad?, la embarazada, a toda la población en general. Tenemos el acceso a pruebas. Conseguir antes una CD4 y una carga viral era rogarle al mundo, ¿verdad?, porque sabíamos que cada prueba implicaba una importante cantidad de dinero. Creo que en el sistema de información se ha avanzado mucho, en los sistemas de detección igual, ¿verdad? Tenemos mucho más pruebas
pruebas rápidas que antes no las teníamos, ahora se están usando mucho más, y los medicamentos, ¿verdad?, que también eran tan específicos cuando nosotros hicimos nuestra primera compra para poder conformar los tratamientos, pues ahora pues hemos avanzado, tenemos mucho más medicamentos a la mano para poder ser utilizados en los pacientes. Se descuida un poquito, volvemos a tener 150 niños naciendo con VIH. Si descuidamos el trabajo con embarazadas, si descuidamos el trabajo el Día Nacional de la Prueba, si descuidamos todo lo que miles de salvadoreños hacen en la lucha contra el SIDA calladamente, en el Seguro Social, en el Ministerio de Trabajo, ustedes como comunicadores, si esto se descuida, en 2 años volvemos a tener la epidemia encima, y tenemos que sentirnos orgullosos que ya por muchos años El Salvador ha dejado de aumentar el número de casos y ha empezado a disminuir el número de casos. Esto es algo que no lo tiene Latinoamérica, pero que se tiene que seguir trabajando fuertemente. Pero la respuesta al VIH ahora tiene rostro joven. Él es Joel, un joven de 24 años graduado en medicina y actualmente cursa una maestría en salud pública. Joel tiene la visión de crear en Centroamérica la primera organización regional de jóvenes para responder a la epidemia. Él no está dispuesto a esperar 20 años más para ver el fin del VIH. En la coyuntura en la que estamos, hay muchos elementos que se han dejado un poco de lado. O sea, aunque hay acceso a los medicamentos, las condiciones sociales y económicas no permiten que estas personas puedan mejorar su calidad de vida. Son personas que, te digo, muchas de ellas viven en condiciones precarias, que no tienen ni las posibilidades de transportarse hasta los centros de salud para acceder a los medicamentos. Entonces hay que ampliar la visión, hay que no solo volvernos paternistas respecto a la respuesta, sino que hay que propiciar las capacidades de estas personas para que mejoren su calidad de vida. Si bien es cierto, los casos de VIH comienzan a ir a la baja, pero no debemos olvidar que aún hay más de 10.000 personas con VIH en el país que deben integrarse plenamente a la dinámica social del día a día. Yo quiero decirles a las personas que viven con VIH que no piensen que este es el último día o cuándo más van a morir. Importa que este es un día más que le han ganado al SIDA. Si es que ser VIH no nos vuelve especiales, por Dios. Si ustedes se consideran especiales, es que entonces se están invalidando. Y no lo son. Pues sí. ¿Y qué manda? Tengo VIH. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Que estoy ciega? ¿Y qué? Pues sí. Su diagnóstico, su ser estado, no los vuelve especiales. Así como mi discapacidad no me vuelve especial, soy una persona. Ellos son una persona con limitaciones, con necesidades, con derechos, pero también con responsabilidad. Durante todo el programa hemos conocido todos los avances que hemos obtenido desde 1984 hasta la fecha en relación al VIH. Así es, son tantos que no los puedo contar más allá con el dedo de la mano. Y aquí hay un punto que quiero resaltar, que la juventud juega un papel fundamental en la respuesta al VIH. Se nos viene diciendo de que somos el mañana, de que somos el futuro y también el presente. Y yo creo que en este tema tenemos que jugar un papel fundamental y activo día con día para prevenir y que llegar a esa meta, Marcia, cero infecciones, cero estigma y discriminación, cero muertes relacionadas. Ay, nos quedamos todos porque son cero, es llegar a la meta, es llegar a cero. Realmente, Luis, ¿o no es así? Un cerito. Un cerito, sí. Así es, Marcia. En realidad queremos agradecer a todas las personas que estuvieran pendientes de Hablemos de SIDA en esta ocasión. Esperamos que siempre estén en nuestro programa para estarnos informando juntos, para compartir conocimientos y llegar siempre a consolidar respuesta al VIH en nuestro país. Pero antes de despedirnos también tenemos datos que son fundamentales. ¿Cuáles son? Así es, Luisito. Para que te sigas informando puedes visitar la página de Facebook Hablemos de SIDA. Búscanos y agréganos. Y también nos puedes escribir al correo electrónico de hablemosdesida2011@gmail.com. Dale me gusta. Dale like. Dale like. No, y también puedes llamar a la línea SIDATEL 800-70-2. Y esos lunes también puedes sintonizar el programa radiofónico Viva la Salud, transmitido a las 8 de la mañana por Radio Nacional. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, así que nos vemos la próxima semana. Y recuerda, la respuesta al VIH sos vos. Hasta la próxima semana. Hoy y siempre.